Muy bien, chicos, vamos a tratar en esta ocasión el tema de plan de redacción. Sabemos nosotros que este ejercicio trabaja mucho con el conocimiento de cómo se estructura el contenido de los diversos tipos de textos. Sabemos que un texto positivo tiene una estructura semántica, o sea, el contenido o las ideas se ordenan de una manera muy diferente que un texto argumentativo, un texto descriptivo, un texto de repente expositivo, un texto instructivo. Tiene un orden muy diferente. A medida que yo voy a ir desarrollando los ejercicios, vamos a ir recordando justamente ese tipo de pautas que es muy importante en plan de redacción. A ver, en plan de redacción también es fundamental tener en cuenta los referentes. Si nosotros notamos el ejercicio número 1, vamos a ver la oración 1, el inicio del conector para ello. Desde ya nos indica que hay una oración anterior. En la oración número 2 inicia diciendo, este faraón. Eso quiere decir que primero tenía que señalarnos a un número de faraones y de repente relacionar con la palabra este, con el determinante este, al último de los faraones. Si vemos la oración número 5, cuando dice esto debido a que intentó establecer, necesita otra oración. Entonces, en plan de redacción, tener en cuenta los inicios es fundamental, es clave. Es una estrategia de ir ordenando las oraciones. Además, tener en cuenta también o ir jugando con las alternativas. Es por ello que en plan de redacción, para resolver un ejercicio de plan de redacción, es fundamental seguir comúnmente los siguientes pasos o pautas que mencionan la experiencia. Primero debemos analizar el título, porque nos da una especie de idea ya anticipada de qué trata las oraciones desordenadas. Luego hay que ir analizando las oraciones y a medida que vayamos analizando las oraciones, nuestro cerebro va a ir ordenando o va a ir relacionando las ideas. Entonces, vamos a empezar con la lectura de la oración número 1. A ver, todos tienen su práctica. Vamos a leer la oración número 1. Dice, para ello, destruyó las estatuas de los demás dioses antiguos egipcios. Entonces, necesita o requiere una acción previa que explica el número 1. La oración número 2 menciona, este faraón ha pasado a la historia por ser un reformador religioso. Podría ser la que inicia el texto si nosotros vinculamos con el título, pero probablemente hay otra explicación previa. 3. Las figuras de Osiris e Isis fueron prohibidas durante su reinado. Vendría a ser ya la acción que él realizó porque esta oración nos establece los nombres específicos de los dioses. El número 4. Uno de los faraones más destacados del antiguo Egipto fue Akenatón. Si nosotros notamos, la oración número 4 presenta la idea principal y encima nos presenta el nombre del faraón, muy vinculada con el número 2. Mi cerebro me dice que la oración número 4 está relacionada con el número 2, ¿verdad? Entonces ya podría incluso ir descartando algunas de las alternativas. Por ejemplo, la A y la B ya deben ser descartadas. El número 5 menciona, esto debido a que intentó establecer un nuevo culto al dios Atón. Hace una explicación a una oración previa, vinculada básicamente al número 2, porque el número 2 menciona, este faraón ha pasado a la historia por ser un reformador religioso. ¿Y en qué consiste la reforma religiosa que realizó o cuál fue el motivo o la causa? Nos lo dice el número 5, debido a que intentó establecer un nuevo culto al dios Atón. Si nosotros notamos, hay dos alternativas que nos presentan la primera secuencia. El 4, que nos presenta el faraón, el nombre del faraón. El número 2, la trascendencia, en este caso, de sus actos o sus acciones a través de la historia.
y el número 5, que es la explicación del número 2. Entonces, las alternativas están entre la D y la E. Veamos ahora las oraciones 1 respecto al 5 y 3 respecto al 5. Notamos que el número 5 nos explica cuál fue la razón, cuál fue el motivo, ¿no?, de la acción que él realizó referente a la postura que tomó en el aspecto religioso. Esto debido a que intentó establecer un nuevo culto al dios Atón. Y dice el número 3, las figuras de Osiris e Isis fueron prohibidas durante su reinado. Como que no tiene relación, ¿no? Ahora, el número 1 menciona, para ello destruyó las estatuas de los demás dioses antiguos egipcios. Se dan cuenta que el 1 presenta de manera general la idea de que del acto que realizó, en este caso, Akenatón, de destruir las estatuas, pero nos está presentando de manera general. El número 3 es la que especifica cuáles fueron esos dioses destituidos o excluidos por el faraón. Eso quiere decir, primero va la idea número 1 como una idea genérica, luego la idea número 3 como una idea que tiene que especificar al 1. Consecuentemente, el orden que nos presenta vendría a ser la alternativa B, jugando básicamente con las palabras o categorías o conectores que inician las oraciones. El ejercicio número 2 trata referente de la evolución histórica del capitalismo. Muchas veces los ejercicios de plan de reacción también tienen ciertas palabras claves que nos ayudan por anticipado a ir ordenando. Cuando inicia la oración mencionando, por ejemplo, en la actualidad, actualmente, hoy, en plan de redacción, de acuerdo al criterio de cronología o temporalidad, muchas veces esa idea va al final del ordenamiento. E incluso eso ya es una especie de opción para determinar y buscar ya la alternativa por anticipado. Si ustedes notan, la única alternativa que nos presenta el número 1 al final viene a ser la alternativa E. Ahora, tendría que leer para tener, en este caso para marcar con bastante certeza las alternativas. A ver, el número 1 dice, actualmente el capitalismo es el sistema económico hegemónico. Nos está hablando de una situación, de una acción presente, tiempo presente. El 2, las bases de los estados se configuran con el capitalismo desde mediados del siglo XVII. Está manejando el factor tiempo. El número 3, a partir del siglo XVII se produce una primera acumulación del capital. Noto que el 3 y el 2 tienen correlación, en el sentido que el número 3 incluso presenta una idea genérica para ser especificada en el número 2. Noto que el número, la alternativa E cumple con esa condición. Primero la 3, luego el 2. 4. En Europa Occidental, los orígenes del capitalismo se remontan al Renacimiento. Cuando nos habla de remontan al Renacimiento, nos está hablando de una idea relacionada básicamente al ordenamiento de los textos expositivos. Cuando nos dice que un texto expositivo bien inicia con un antecedente, haciendo referencia del antecedente del tema o de los inicios del tema. Y justamente el número 4 cumple con ese parámetro. Eso quiere decir que la oración número 4, al mencionar el antecedente, debe iniciar el ordenamiento del texto. El número 5. En el siglo XVIII se origina una aceleración de la industria que consolida el sistema capitalista entre las naciones del primer mundo. Excelente. No hay otra alternativa. La que inicia tendría que ser el número 4 porque menciona el antecedente, y la que concluye tendría que ser el número 1. Hay acá una palabra clave que me permite a mí deducir que viene en la parte final. Haciendo el ordenamiento, entonces, la alternativa a eliminar vendría a ser la alternativa. Muy bien, chicos. Ahí les voy a dejar para que ustedes resuelvan los siguientes ejercicios.